Hola niñas y niños, ¿cómo están? Esperando que todos y todas estén muy bien. Comenzaremos la clase de música del día de hoy. Clase de Educación Musical 2, séptimo básico, polifonía y creaciones. El objetivo de la clase del día de hoy es conocer e identificar las texturas musicales. ¿Qué son las texturas musicales? Pensemos en algo cotidiano para poder comparar y comprender qué es esto de las texturas. Cuando vamos de compras con la idea de adquirir algo para vestirnos, estamos pensando en que ojalá sea un producto con las 3 B, bueno, bonito y barato. Pero ocurre que llegamos a la tienda y se nos ofrece una gama de posibilidades para comprar, pero cada posibilidad tiene características que la hacen más o menos llamativas que las otras. Unas serán más baratas, pero su calidad será más mala o no tan buena como otra más cara, pero con colores más bonitos, más suaves, etc. En otras ocasiones nos muestran las mismas prendas que sin tocarlas se verán iguales, pero al tenerlas en nuestras manos nos daremos cuenta que hay diferencias. A veces las notamos en casa cuando ya es tarde para arrepentirse. Sobre todo después de lavar la prenda y darnos cuenta que perdió el color y además el tamaño. Estos son ejemplos de texturas, pero enfocadas en el caso de la ropa de vestir. Lo mismo ocurre en la música, por ejemplo, con una melodía que puede tener muchas texturas. A continuación revisaremos las 3 texturas o formas de componer que son tradicionales en la música. Cada forma de componer tuvo su importancia en la historia de la música, por eso cada textura es además el nombre en una época que se utilizó esas formas de componer. Nuestra primera textura es la monodia. La monodia. En la foto podemos ver que muestran a varios monjes cantando y con una partitura que muestra las primeras formas de escritura musical de aquella época. La monodia se refiere a la forma de composición y época musical que abarca desde antes de Cristo hasta el siglo IX después de Cristo. La monodia, melodía pura sin acompañamiento. La monodia o canto a una sola voz, en donde las características principales es el canto. Cuando la monodia tiene acompañamiento instrumental, recibe el nombre de homofonía o monodia acompañada. La monodia se desarrolló en la antigüedad en pueblos como Egipto, China, India, Israel, Mesopotamia, Grecia y Roma. En todos estos pueblos tuvo una importancia preponderante, siendo la música en ese entonces privilegio de algunos, por considerarse un arte sublime y celestial. En lo religioso tiene mucha importancia, la cual deriva esencialmente en la modalidad del canto gregoriano, que fue el canto oficial de la Iglesia Católica. La monodia profana, es decir, no religiosa, se desarrolla en la época medieval entre los siglos X al XII, con los goliardos y juglares, trovadores y troveros. Se puede decir que se desarrolla paralelamente en el tiempo a su vertiente religiosa, pero la diferencia es que esta monodia es acompañada instrumentalmente y es más expresiva debido a su contenido emocional, que trata de hechos heroicos y de amor. Ejemplos de monodia. La polifonía. Esta textura musical es una forma de composición musical que abarca la época desde el siglo IX hasta comienzos del siglo XVII.
Polifonía, melodías superpuestas que se ejecutan y suenan simultáneamente. Estas melodías pueden ser voces o instrumentos. Los elementos constitutivos de la polifonía son el ritmo, melodía y polifonía. Se desarrolla durante el periodo del Renacimiento. Una de las formas de composición polifónica que ha seguido desarrollándose es el canon. ¿Qué es el canon? El canon es una melodía que se repite por dos o más voces en forma sucesiva, una primero y a continuación las otras antes que termine la anterior. Ahora estamos observando un ejemplo, como podemos ver en la partitura a continuación. Son las mismas frases melódicas, la de la primera, de la segunda y la tercera línea, solamente que una comienza en el compás 1, la misma línea melódica en la de abajo comienza en el compás 3, la misma línea melódica en la última línea comienza en el compás 5, pero son las mismas líneas melódicas. Ejemplos de polifonía. La tercera textura musical que veremos hoy es la homofonía. La homofonía o armonía tonal, también se conoce como armonía tonal. En la homofonía, la norma de composición musical y época musical que abarca desde el siglo XVII hasta comienzos del siglo XX. La homofonía, melodía acompañada de armonía u acordes. La armonía es la forma de composición que consiste en la superposición de sonidos en forma de acordes. ¿Qué eran los acordes? Tres notas diferentes que se podían tocar al mismo tiempo o arpegiar, ¿cierto? Estas tres notas diferentes. Elementos constitutivos de la homofonía son el ritmo, la melodía y la armonía. La armonía tonal se desarrolló especialmente en las tendencias y estilos tales como 1. El barroco, 2. El rococó, 3. El clasicismo, 4. El romanticismo, 5. El nacionalismo. En la época moderna se utilizan todas las formas de composición y texturas. Los elementos constitutivos son el ritmo, melodía, polifonía, armonía y timbre, además de esas tres texturas reconocidas y que profundizaremos en las próximas clases. Ejemplo de homofonía. Por ejemplo, en la partitura que estamos viendo, hay una voz que es soprano, un alto, un tenor y un bas, que eso significa que es bajo. Si se dan cuenta, es la misma línea melódica que se repiten las tres, pero en diferentes alturas, ¿verdad? Por ejemplo, en el soprano está en fa, el alto está en do, el tenor está en la y el bajo está en fa. A continuación veremos y escucharemos unos ejemplos de la homofonía. Homofonía es esto. El cuadro que estamos viendo, veremos la composición de la clase. Santa Ana eran los dos canasteros.
En el cuadro que estamos viendo veremos la conclusión de la clase y observaremos que están las 3 texturas que vimos el día de hoy: monodia, polifonía, melodía con acompañamiento u homofonía. Recordemos que estas 3 texturas en la música actual se pueden entremezclar, pueden aparecer las 3 texturas en una canción. La primera parte de la actividad es que te tomes el tiempo y te sientes a buscar y escuchar música de tu gusto. Esta parte de la actividad tiene como objetivo identificar más a fondo las texturas musicales que vimos en la clase. Debes usar para esta actividad 2 canciones de tu gusto e identificar qué textura musical ocupan en ella. Acuérdate que las 3 texturas son homofónica, polifónica o monofonía. Responder. 1. Nombres de las canciones que escogiste y dirección de YouTube. 2. Anotar el minuto o segundo que crees que ocupan alguna de las texturas ya nombradas. Apóyate en los videos explicativos de la clase. 3. ¿Por qué elegiste esa canción? Segunda parte de la actividad. La actividad número 2. Ahora que ya conoces un poco de las texturas musicales, pasaremos a la segunda parte de la actividad. Debes elegir un compositor o músico de cada ejemplo de textura musical que vimos en la clase. Uno de homofonía, uno de la polifonía y uno de la monofonía. Una vez que tengas tu elección, trabajarás sobre las siguientes preguntas de la guía de análisis. 1. El título. 2. Autor e intérprete. 3. Género musical o época que pertenecen. 4. ¿Qué tipo de instrumentos ocupaban? Y si no ocupaban instrumentos, ¿qué voces usaba la obra? 5. Temática que trata. Descríbelo con tus propias palabras. 6. ¿Qué sentimientos, sensaciones o emociones te entregó la música que ocupaste de ejemplo? Cuando hayas recopilado y organizado toda la información solicitada, puedes enviar el trabajo con algún material audiovisual, por ejemplo en un PowerPoint o foto del trabajo en tu cuaderno. Recuerden que estamos contactados por WhatsApp y también es un elemento que podemos ocupar para entregar los trabajos o hacer alguna pregunta. Nota. La clase 2 y guía 2 de trabajo corresponde a la semana del 10 de septiembre con fecha tope de entrega lunes 28 de septiembre. Cuando entreguen el trabajo, adjunten estas siguientes preguntas, por favor. 1. ¿Tienes algún instrumento musical en tu casa? 2. ¿Qué instrumento tienes? Para las entregas de guías de trabajo y consultas, aquí está mi correo. Para que me escriban, con gusto les atenderé. Se despide el profesor Oscar. Nos vemos hasta la próxima clase. Cuídense.